Obrim un cop més la nostra finestra a les històries reals. La d'avui és un exemple d'amor, de tendresa, de lluita i de mostrar el valor que poden tenir les petites coses. El documental està dirigit pel realitzador italià Carlo Corinaldesi i el protagonista és l'Eduardo, un jove de 29 anys que en fa 3 que es va quedar en estat vegetatiu a causa d'un accident de trànsit. El traumatisme cranial que pateix dificulta molt el seu dia a dia i també el de la seva mare, la Lupe. L'Eduardo viu en el centre Collserola i allà l'equip de la unitat d'estimulació neurològica l'ajuda en la seva rehabilitació. Entre tots preparen un viatge especial per l'Eduardo, una visita a la platja. ¿Tú te acuerdas cuando ibas a la playa? Sí, muy bien. La playa. ¿Te acuerdas, Eduardo? Sí, ¿verdad? Nos vamos a ir prontito a la playa. Sí. Y vas a tocar el agua. Y la arena. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dices que sí? Sí, mamá. Sí. Edu, mírame. ¿Te gusta? ¿Esto? Cambia de color, ¿eh? Mira. Mira, Edu, mira esto. Vuelve, Edu. Mira, Edu, estos botones, apriétalos, apriétalo y cambia de color. Mira, ¿ves? Ha cambiado a verde. Yo vine aquí el 16 de abril de hace 2 años a esta residencia y entonces, pues bueno, a la semana siguiente empezaron a trabajar con él porque prácticamente no hacía nada. Mi hijo nació en el 81. Se llama Eduardo. El día 8 de julio chocó frontalmente con una furgoneta que iba cargada de hierros y al otro conductor pues no le pasó nada. A mí lo que me ha dado pues más ganas son la rehabilitación que hacen con mi hijo. Es una lucha diaria cada día, cada día. Bueno, os dejo.
Edu. Dile hola. 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 Hola, Edu. Hola. Hola. Venga, Eo, ahí te dejo. abre los ojos. Ara. Abre los ojos. Venga, despierta. Hasta luego, Lupe. Venga, vamos a trabajar, Edu. Un poquito más. A ver. Edu, pulsa el botón. Mira, te ayudo un momento. Edu, ¿quieres cambiar la foto? Tira, tira. Larga el brazo, larga. Bien. Todo el mundo dice, oye, qué bueno, y es que está súper activo, que ha dado un cambiazo de hace 7 meses atrás, que es que está que se sale, está que se sale. Solamente le falta esa chispa. Eso será un poco tobogán, ¿eh? ¿Sí? Ole. Mira, ya está sentado en el sillón. ¿Qué te parece? A ver, en pie, Edu. ¿Lo levantas, porfa? Él no podía estar parado, pues era muy nerviosa. Aparte que era muy introvertido. Y conmigo, pues bueno, era la clásica persona que venía y me daba un beso al día. Pero no de esas personas y que te cogen y te abrazan, no. Él sabía y que su madre estaba ahí siempre. Campeón. Pasa. Buenas. Hola. 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 ¿Me das un abrazo? Dale un abrazo. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, hola. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola. Ya me ha agarrado, ¿eh? Mi niño guapo. Mi niño. ¿Tú cómo te llamas, campeón? Fuerte. ¿Eh? Muy bien, Edu. Muy bien, capitán. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde vamos, Eduardo? Bueno, Eduardo. ¿Qué? A ver. Bueno. Vamos a comer un poquito, ¿vale? ¿Sí? Vale. Venga, cariño. Despacito, ¿eh? Despacito. Venga. ¿Qué? Mira. Qué fuerte estás, Eduardo, ¿eh? ¿Está fuerte? ¿Sí? ¿Está fuerte tú? ¿Sí? Yo que vine aquí el 16 de abril de hace 2 años y no sabía ni coger una jeringa. Y ahora hasta le hago los cambios posturales de las almohadas. Anda. ¿Qué? Mira, Eduardo, por ahí van unas chicas muy guapas. ¿Sí? A ver, mira, mira. ¿Qué te levantas? Mira, mira. ¡Ay, qué chicas van por ahí, Eduardo! ¿Eh? ¿Sí? ¿Esa ceja para arriba? Una sonrisa. Una sonrisa, mamá. Así, así. Muy bien. Muy bien. ¿Eduardo?
¿Le dejas que coma? ¿Sí? ¿Vale? Edu, estoy comiendo, cariño? Muy bien, Edu, muy bien. Venga, ponemos esto. Toma. Ahora. Venga, arriba, muy bien. Un poquito más. ¿Un poquito más? Se atasca. Espera, que lo cojo por detrás. Qué bien. Venga, te ayudo un poquito. Eso es. Tenemos una propuesta, si Dios quiere, si no llueve, nos vamos a ir a la playa, por primera vez. Y eso va a ser algo mortal, porque yo llevo casi 3 años que no piso la playa. Un poquito más. Un poquito más. Esta pierna, vamos allá. Esta pierna, va. Venga, a la izquierda. Muy bien, muy bien. Muy bien, tío. Iremos despacito porque mi hijo tiene tendencia a marearse. Tenemos una ambulancia con los fisios y yo cuando se lo digo levanta las cejas y me parpadea. Le digo, Eduardo, vamos a la playa. Eso es. Y esperemos que ese día sea inolvidable. Y él que tenga ese recuerdo, que lo mantenga. Y que algún día pueda ver la playa de verdad, con sus ojos. Venga, ahora sí. La pierna izquierda. Qué bien, tío, qué bien. Un poquito más hacia afuera. Hacia afuera, si no, no tenemos buena base. Separa un poquito, va. Separa un poquito. Ahí, ahí. Venga, un poco más. Eso es. ¿Qué? ¿Vamos a comer un poquito? ¿Vamos a comer un poquito? ¿Sí? ¡Hala! Todo condimentado. Todo condimentado. Pero no tengo la jeringa. ¿Qué? Es un niño grande, con 29 años, guapísimo. Tiene unos ojos azules. Y bueno, es un bebé que me dice hola, que me dice Edu, ¿cómo se llama? Que me da abrazos. Porque yo lo puse en la guardería con 2 meses y medio, porque tenía que trabajar. Ahora, pues, lo que es la ironía de la vida. Ahora es cuando yo puedo cuidar a mi hijo, pero como si fuera un bebé. Cariño, venga, ayúdame. ¡Upa! Muy bien, campeón. Eres un campeón. ¿Vale, cariño? Ahora te pongo así y te pondrás cómodo, porque la mamá te lo hace muy bien. Cariño? Aquí. Anda, ¿qué me ibas a decir?
cariño? Sí. Sí, cariño. Yo perdí a mi hijo, porque ahora mi hijo es otro Eduardo. Cuando veo toda la juventud, porque yo tengo a la vista que salen del metro, toda la juventud, los estudiantes que van, vienen, la gente jugando a fútbol. Yo miro por la ventana y digo, qué envidia tengo. Los envidio. Los envidio. Y mañana será otro día, Eduardo. Sábado y domingo sin hacer gimnasia, Eduardo. Entonces tú llega el fin de semana y te pones en plan vago. ¿Es que sí, Eduardo? A dormir. ¿Es que sí? ¿Ves? Ahora voy a bajarlo un poquito. ¿Vale, Eduardo? Y te voy a poner la música. ¿De acuerdo, cariño? Y me vas a decir adiós, adiós. Adiós. Choca estos 5. Muy bien, muy bien. Cada día va pasando, yo no sé de dónde me saco yo esas fuerzas que tengo. No lo sé, porque cuando yo llego a mi casa, pues me derrumbo. Hago allí mis duelos. Y cuando llego a la residencia, pues cambio el chip. Allí, pues bueno, soy la madre de Eduardo, que no me puedo rendir. Y bueno, yo espero, pues bueno, yo cada día espero que haya un milagro. Hola, mira, llamo por el tema de la ambulancia que llamé hace unos días. Era una ambulancia para 5. Pues sería a las 8:30. Sí. Vale. ¿Ya está? Muy bien, gracias. Adiós. Buenos días. Venga. Es hora de levantarse. Vamos a la playa. Hola. Hola. Abre. Muy bien, sí señor. Venga. ¿Ya está? Vamos a la playa. Venga, va. ¿Llevas acá la chaqueta que me diste? Ole, ¿has abierto los ojos? Esta es la tenemos que poner ahora. Claro, es que va manga corta. Ya está. Sí, están sus gafas. Y su otra gorra, porque, bueno, es igual, esta misma. Sí. Sí. No hace falta. No.
Abre, Eduardo, abre. Uy, qué bien. ¡Ostras! Hala, hala. Toma. ¿Cómo te he puesto la pierna, tío? Así, así. Frótate. ¡Qué bien! ¿Has visto? ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, Eduardo, la arena, eh! ¡Qué bien! ¿Qué pasa? Que se te tripa. ¡Ay, hostia, perdona! Toma, toma, toma. Tírasela a ella. Tírasela, corre. no, Tírasela a Edu, Edu. Bien, Toma. Mira, mira. Toma el Mira agua. el agua. Mira el agua. Mira el agua. Ostras, haz la mano. ¡Ostras, qué bien, Eduardo! ¡Qué bien, Eduardo! ¡Qué bien! ¿Qué pones la mano en el cubo? ¡Qué cariño! Mira, ahí, ahí. Ahí, cariño, ahí, ahí, ahí. ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Qué guay! ¿Listo, eh? Anda. Ahora apoya el pie en la arena. Baja el pie, Eduardo, así, así. Muy bien, muy bien.